Hoy quiero amarlo, besarlo con mis pensamientos más oscuros bajo una nube de perversidad secreta. Es un golpe a la moral establecida. La idea siempre es como incomodar un poco, que la gente diga, ok, esto casi no se dice. Siempre intento como desde el lado más del deseo. Los gestores del currículo académico, en su intencionalidad, lo que buscan no es la realización del ser. Instaurar más que el ser es instaurar el parecer y el tener. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos. Alberto, Lisette, bienvenidos a ¿Y vos qué contás? Alberto, poeta, escritor, Lisette también poeta y escritora. Bien. Y cantante. Y cantante además. Sí. Muy bien. Alberto, voy a comenzar con vos, ¿ya? Sí. ¿Qué ofrece el arte, la escritura, la poesía en particular, por ejemplo, para los jóvenes hoy en día? ¿Ofrece algo la escritura? ¿Hay posibilidades de cambios subjetivos? ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que la poesía y el arte debería ser el plato principal de la educación. Y creo que está muy descuidado en el contexto de nuestra educación y en el contexto incluso de nuestra cultura. De pronto, los gestores del currículo académico, en su intencionalidad, de pronto lo que buscan no es la realización del ser, sino que creo yo que ellos lo que buscan es instaurar más que el ser, es instaurar el parecer y el tener. Y creo que en esa... Perdón que te corte, ni siquiera el qué hacer. Ni siquiera el quehacer, tener razón. Caramba. Y yo creo que en esa dinámica y en esa propuesta perdemos la esencia de aquello a lo cual vinimos al mundo. Que yo creo que una de las cosas de las cuales vinimos acá fue a crear. Oh. O sea, yo creo que la naturaleza más íntima del ser es ser creativos. Porque si no lo somos, entonces creo que caemos en lo contrario, en el antónimo. Nos volvemos no creativos, sino destructivos. Y creo que vale la pena apostarle al arte como la mejor de todas las propuestas que puede y debe tener cualquier persona, a cualquier edad, al alcance de su mano. Ok, qué interesante eso. Sí. Yo he venido planteando desde hace algún tiempo con un grupo de amigos el asunto de cómo el arte inclusive puede convertirse en una herramienta de transformación social. Más o menos va por ahí lo que estás planteando, Sí, según entiendo. Sí, perfecto. Y yo creo que precisamente los cambios políticos de pronto que hemos vivido no solamente en Colombia y en Latinoamérica, yo creo que se han fortalecido precisamente por el canto, por una Mercedes Sosa, por un Milanés, ¿sí? Y no solamente por el canto, sino también por la poesía. Estamos hablando de un Mario Benedetti, estamos hablando de un Gabriel García Márquez, que no solamente fue novelista y cuentista, sino también poeta, y muy buen poeta, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de un Juan José Tablada, de un José Martí en Cuba. Entonces, mira, el impacto que puede generar el arte como resistencia, más que como revolución. O sea, finalmente la gente consume es lo que tiene al alcance de su mano. En el contexto de una familia de bajos recursos económicos, si solamente hay arroz con huevo, pues me lo como porque no hay nada más. Pero si tuviésemos más opciones, y sobre todo la de elegir, que creo yo que allí es donde está el asunto de la libertad del hombre, que es la posibilidad de elegir. Y allí está precisamente en la posibilidad de elegir, yo creo que la posibilidad de saberse rico o saberse pobre. Claro, porque el que se sabe rico es porque tiene posibilidades de elegir. Y el que no las tiene, no podría entrar en esa categoría. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que los jóvenes no tienen posibilidades de elegir. Yo lo he vivido personalmente porque cuando yo estoy en contacto con ellos, ¿qué le ofrezco? No tanto lo que tengo en mis manos para darles, que puede ser un pan, ¿sí? Y pues de pronto muy felices los chicos
con un trozo de pan, pero creo que más importante es lo que yo soy, no lo que yo tengo. Y lo que yo soy es un libro, un poema, una métrica, una canción, un verso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros le damos al otro? No tanto lo que tenemos, sino lo que somos. De lo que los chicos necesitan es más opciones, más contactos. Y te comento que eso se vuelve mágico, porque parece que en ese fenómeno de darle al otro no lo que tengo, sino lo que soy, entonces se instauran ciertas transacciones de carácter inconsciente, transferencias, como dice pues el Mm, cuento del psicoanálisis. Ajá, muy bien, sí. Y se vuelve maravilloso ver como chicos que en ningún momento yo me imaginé pronunciar la palabra poesía, se me acercan a mí a pesar de que no habían, digámoslo, presupuestos culturales en su familia para hablar del arte lírico. Son chicos que vienen sin unos elementos previos, mas sin embargo me dicen, profe, yo quiero aprender poesía, profe, me gustaría la poesía. ¿Qué opina de esto que escribí? Entonces ellos me llegan a mí con elementos nuevos, novedosos, pero que me dicen a mí de que además de lo que ya le dieron, está necesitando algo más. Caramba, un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo el arte eh, ofrece esas posibilidades de crear, pero también de recrear, a veces bajo condiciones difíciles, ¿no? De Y reinventarse, ¿no? tenemos el caso de una de las últimas niñas ganadoras, ganadora del concurso Reyes Católicos de España. A ver, ¿cómo fue eso? No, la niña pertenece a un estrato cero. Ella tiene 11 años, 12 años. Tiene tres hermanitos más de 2 años, 4 años y 5 años. Y pues viven en unas condiciones infraeconómicas muy deplorables. Hablamos de aquí del municipio Sí, de hablamos Yotoco. del municipio de Yotoco, Ajá, Mediacanoa. ok, Y la familia pues estaba habitando en un contexto de una casa pues que se le cuela el agua por todos los rincones, ya. porque también tiene mucho plástico. ¿Y cómo te parece que la niña podía disfrutar de un celular una vez a la semana durante un par de horas? Porque la familia no tiene sino un celular. ¿Y cómo te parece que la niña cogía el celular y se hacía en un rinconcito de la casa donde vivía y ella grababa un poema y me mandaba el poema? Y me decía, profe, mire mi último poema. Entonces imagínate en esas condiciones de tanta carencia, poder ver surgir tanta riqueza y sobre todo tanta belleza. Me recuerda pues el caso de la flor sagrada de los orientales, que es la flor del loto, pues que en tanta belleza surge precisamente de un estanque de aguas ya bastante putrefactas o contaminadas. Entonces veo yo cómo de lo hórrido nace lo bello, nace lo trascendente, y creo yo que el que mejor ha representado y ha reflexionado sobre eso es este poeta que fue prohibido por la iglesia y por la política, Charles Baudelaire, en el libro Las flores del mal. Y su vida misma es un ejemplo típico de cómo de lo hórrido, de lo horrible, de lo horripilante, de lo que el mundo no quiere ver, nacen las más preciosas flores, no del bien, sino Wow, del mal. wow. Pero es contradictorio un poco, ¿no? Porque siento que estamos diciendo que los jóvenes suelen consumir muchas cosas que son muy, muy mercantiles, pero incluso jóvenes que no tienen cómo consumir cosas que estén a la moda, pueden llegar a consumir algo como es la poesía. Entonces es como, incluso cuando no hay los recursos, cuando no hay como la forma de allegarse a la poesía, hay muchos niños que recurren a ella. De todas maneras alcanzan a llegar, entonces. Sí, me llama la atención eh, eso que vos planteas y quizás las condiciones de esta niña son unas condiciones favorables para que aparezca la escritura y la poesía. Entre otras cosas porque solo tiene acceso a un celular
durante 2 horas a la A la semana, fue que semana, dijiste. a las 2 Entonces, horas. no está inmersa en esa pantalla que te vende constantemente asuntos más triviales que nos consume, ¿cierto? Eh, pero escucha al profesor en clase. Es decir, lo escucha todos los días, supongo, Alberto. Entonces eso hace eco. Lo que vos decís, la oferta. Claro, también, pero incluso otros jóvenes, pues me pondría de ejemplo, Ujú. pues sí he tenido celular y he tenido acceso a todas estas cosas y aún así también elegí la poesía Ah, muy y bien. elegí la música, que es algo que incluso cuando me venden reggaetón, cosas actuales, he tenido como el pensamiento propio y las ganas de decir, bueno, a mí me gusta esto y me puedo acercar al profesor Alberto, que incluso cuando estaba más pequeña yo creo que pude haber deseado tener un profesor como él, que de pronto me allegara un poco más a la poesía, porque no lo tuve hasta ahorita. Eso es Mm, algo. oh. ¿Y qué crees que pasa ahí, Alberto? ¿Cómo es que hay estos giros? Bueno, yo creo que el tema relacionado con la pregunta yo lo he pensado. Y a mí me parece que el trasfondo de todo esto es el placer. O sea, los niveles de placer que tú puedes llegar a alcanzar en una experiencia. Y cuando el nivel es alto y cuando se llega a un paroxismo del placer, tú quedas anclado. Y puedes quedar anclado de por vida. De hecho, alguien fácilmente también puede acceder a un paroxismo de placer a través del arte. ¿Por qué? Porque es que el arte revela el ser. Y yo creo que estamos y asistimos a una época en donde dejar fluir, emerger el ser en medio de tanta información, de esta sobredosis de información que tenemos, se ha vuelto muy difícil. Y ese es, yo creo que el meollo. El meollo es propiciarle al otro un escenario, o sea, al otro hay que propiciarle muchas cosas, pero si hay una cosa importante es propiciarle espacios. ¿Espacios para qué? Espacios para que experimente, para que viva de pronto una experiencia que lo ancle. Y en este caso esa experiencia de manera inequívoca tiene que ser, digámoslo, trasladada a partir de una profunda pasión. O sea, si vos tenés una profunda pasión por algo, ten 100% seguro que esa pasión se vuelve contagiosa. Y yo personalmente en mi experiencia, yo creo que si no fuera un apasionado por la literatura, por el arte, por la poesía, jamás lograría tener ni siquiera uno en el grupo de los exclusivistas. Y este grupo para y no paramos de ganar reconocimientos a nivel nacional e internacional. Oh, qué bien. Ahorita quiero que hablemos un poco sobre ese grupo porque me llama la atención, pero no quiero soltar este tema de la oferta, este asunto de cómo las redes Así. invaden cada vez más esa subjetividad de los jóvenes y bueno, y también de los adultos, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces sí hay unas condiciones, Alberto, en las cuales yo creo que hace falta más, como lo planteabas hace un rato también, más oferta, ¿ya? Y creo que falta presentarles a los chicos perfiles que seduzcan, que despierten el deseo, ¿ya? Y que de alguna manera se sientan atraídos. Muchos docentes creo que de alguna manera son muy instruidos a nivel disciplinar, pero no tienen la capacidad de seducción, de transferir, ¿ya? Transferir. De conquistar por medio de aquello que subjetivamente jalona el deseo y que de alguna manera hace que yo me inscriba en una lógica distinta más allá de las lógicas del mercado. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, creo que es eso, ¿no? Y allí, pues, acudimos a un asunto de políticas públicas muy complejas,
creo yo. Sí, demasiado complejas. Tienes toda la En razón. donde los mismos docentes se ven, a veces pueden tener esta pasión y este deseo, pero bueno, se enfrentan, creo que lo hablamos en algún momento, Sí, ya a 40, 45 muchachos en un salón, ¿cierto? Y tramitar el deseo bajo ciertas condiciones materiales tan complejas, bajo tanta presión, pues es muy difícil, es ¿no? muy difícil, imposible. Entonces es un asunto también de Sí. políticas públicas. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que yo toco con este tipo de ejercicios, con este tipo de perfiles como el tuyo, que no son solamente docentes que enseñan, sino que conquistan, ¿ya? Que inspiran, porque conozco otros docentes también de la institución que tienen ese perfil y ese amor por la literatura, ya, por la poesía, y otros con otros tipos de disciplinas artísticas. Yo creo que Yotoco debería ser una potencia cultural a nivel del Valle del Cauca. Sí. Claro. Creo que tenemos todas las condiciones, el talento y los recursos para potenciar muchísimo más esto. En escritura, en poesía, en música, en danza. Sí, me llama mucho la atención de pronto la postura que asume las personas, de pronto, digámoslo, un municipio que podría decirse que es de estrato alto. En ese sentido, hay unos personajes que creo que han marcado y han sido un hito en el desarrollo cultural del municipio. Estamos hablando, por ejemplo, de Gumersindo Barbosa, ¿sí? En este momento hay una dama que creo que vale la pena retomar. Es una comunicadora social, es toda una profesional en el arte dramático y además ha recibido mucho reconocimiento, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y creo que también internacional, que se llama Claudia Muñoz, ¿sí? Además de ella, pues encontramos a Pablito Vieira y compañía, De antaño ya, ¿no? Sí. que de antaño. También, además de eso, hay un grupo folclórico de danza, Fundación Costumbres, Ujú. que ha incursionado no solamente a nivel regional, sino parece que también a nivel internacional. Sí. La Papayera de Yotoco, además del grupo de historia, que es un grupo de gente que viene trabajándole desde hace muchos años, y menos mal que últimamente se le han hecho muchos reconocimientos, pues porque gracias a ellos se han gestado incluso por ahí un cortometraje, ¿sí? Ujú. La Ceiba de los Pesares, donde participan precisamente como actores algunos de los compañeros del taller literario de los exclusivistas. Entonces, mira, empezando por ese recorrido, uno encuentra pues una cantidad de personas que nutren la cultura, que no en vano están los libros sobre su escritorio, que no en vano han tenido la capacidad de pronto de crear hasta filarmónicas. Imagínate. Trabajos muy importantes que se han hecho en la escuela de música, ¿no? Hay algunos profesores que ya no están, pero que aportaron muchísimo a capitalizar todo ese talento. Sí, Ujú. y en el grupo de los exclusivistas pues tenemos personajes tan importantes como el rector de la institución educativa Alfonso Sawaski, José Luis. José Luis es un hombre que legalmente creo yo que es clave fundamental en la cultura. Ujú. No todos pueden decir lo mismo, pero la mirada mía es una mirada muy comparativa porque yo vengo de conocer casi todos los departamentos de Colombia. Claro, y además que es una mirada un poco más objetiva, ¿no? Porque venís desde afuera. Claro, claro. Ujú. Y con un recorrido por lo menos de 15 instituciones educativas, incluyendo universidades. Ujú. Eso hace que sea muy objetivo mi apreciación sobre él, me parece más universal. Y este intento que yo he hecho, por ejemplo, de fundar este taller en otras instituciones educativas nunca se dio. Y la pregunta es por qué aquí sí se dio. Y la clave es que José Luis encarna en su manera de ser toda una propuesta pedagógica. Y de pronto, para los que conocen un poquito de educación, podemos recordar a Alexander Neil, A.S. Neil, ¿sí? Alexander Neil es una propuesta que tuvo Inglaterra con este pedagogo, el laissez-faire, que traducido es como dejar hacer, dejar pasar.
entre comillas, y él es un hombre que propicia el dejar hacer. Eso significa que él confía en sus trabajadores, confía en sus colegas. No le da miedo otorgarle el privilegio a otro que lidere los proyectos. Y además de eso, es un hombre que escribe muy bien. O sea, yo me pongo a hacer un análisis de pronto de la obra de José Luis y encontramos unas grandes temáticas universales que maneja la literatura. Que además también es músico, ¿no? Sí, además de músico y creo que compositor también. Pero te comento que maneja una temática, toda su poesía está centrada en 3 términos fundamentales, que es el amor, el tiempo y la muerte. Entonces, en ese sentido, coge temas capitales, porque el amor no solamente pertenece a la literatura, sino fundamentalmente a la filosofía, el tiempo. Es que leerlo a él es como leer a Borges, quien dice que el tiempo es un río que nos va labrando, y además el tiempo, dice el mismo Borges, es la temática más misteriosa que nosotros podemos trabajar en el ámbito de la reflexión, de la filosofía y sobre todo de la poesía. Y con respecto a la muerte, pues encontramos todas esas reflexiones también de Schopenhauer. Y la poesía de él retoma fundamentalmente esas 3 temáticas a partir de ejemplos muy sencillos, muy de la cotidianidad. Entonces creo que contar con él, con su apoyo, ha sido importantísimo. Bueno, pero entonces el colegio se ha vuelto, digamos, como un punto de encuentro de personas con mucho talento en lo que tiene que ver con letras, ¿no? Sí, Porque sí. tenemos allí también otros personajes. Está el mismo John Carlos Ceballos. Claro. ¿Ya? Cuando uno coge la obra poética de John Carlos, uno está cogiendo la filosofía, y está cogiendo la filosofía casi que mirada desde el punto de vista heideggeriano de Martin Heidegger, porque Martin Heidegger hace toda una reflexión sobre la esencia de la poesía a partir de la poesía de Hölderlin, del poeta del Loco de las Torres. Y cuando uno coge la obra poética de este joven, lo primero que se encuentra es con una musicalidad interna parecidísima, diría uno que está imitando a Borges, mas sin embargo no es borgiano, es él mismo. Y encuentra uno elucidaciones maravillosas como el escritor de La ley de inmortalidad del ser, Milan Kundera. Entonces, imagínate partiendo pues de esa formación académica que está teniendo este joven, la de José Luis, la de el profesor de música, Carlos Roldán. Este es un tipo que llega y te pone a tocar 40 estudiantes una sola melodía. Wow. Pues eso es una cosa magistral. Ese amor, esa mística, esa entrega. Menos mal que últimamente le ha hecho unos grandes reconocimientos y unos aportes económicos. Lo mismo, la institución educativa ha empezado a hacer aportes económicos al taller y creo que estamos muy agradecidos porque el rector es una persona que escribe, es muy sensible al arte, además de ser músico, es una persona que apoya demasiado la cultura. Y sin dejar de hablar pues de Víctor Cerón, que podríamos decir que es uno de los miembros del grupo, el poeta de la raza yotosense, le digo yo. ¿Sí? Y todas esas personas, perdona que te corte, Alberto, ¿todas esas personas hacen parte del grupo? Sí. ¿Todos o hay algunos que todavía no han ingresado? No. Todos hacen parte del grupo, lo mismo que Mariana. Mariana es una dama que lleva mucho tiempo escribiendo y Mariana... Pero, perdón, ¿los profesores también hacen parte del grupo, los exclusivistas? En este caso tenemos el rector y tenemos a John Carlos. Ok. Al rector y a John Carlos. Sí, y algunos con ganas de ingresar y de participar. Y Mariana, de hecho, es una profesora jubilada también, y Mariana maneja la temática, yo he leído bastante la obra de ella, la temática del amor a partir de las cosas más cotidianas, como son los tipos de amor que existe. Entonces está fundamentalmente el amor filial, entonces el amor a los amigos, el amor a la familia, está el amor erótico, que es ese amor a ese novio, a ese hombre que la trasnochó, que le da fuerza para seguir viviendo, y está el amor ágape en todas sus dimensiones, que es la trascendencia de la espiritualidad. Entonces imagínate la calidad y la altura que tenemos
de escritores y de poetas en este contexto, y creo que es maravilloso. Ahora, leyendo uno de los últimos textos con que Alex Ceballos se va a presentar en Oiga, Mire, Lea, el mejor encuentro de literatura en el departamento del Valle del Cauca, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, ahora en septiembre, me parece que es del 10 al 14, yo creo que no podía faltar Alex Ceballos. Oh, No, te comento que tiene un texto magistral sobre una temática que tiene que llamar y llama demasiado la atención, que es el automatismo. ajá. Pero no maneja el automatismo solamente en el ámbito de la literatura, sino que en sus inicios pues son muy desde la psicología. Tú imagínate con la calidad de personas que contamos, con la sensibilidad y sobre todo con la humildad, que creo que eso sí no podía faltar. También tenemos en este grupo, creo que vale la pena resaltar, es un hombre que nos ha aportado demasiado, hombre, y le ha aportado demasiado a la cultura. Estamos hablando de Gonzalo. Gonzalo es un hombre que en determinado momento tomó la determinación de guardar todos sus escritos y no volver a tocar jamás un esfero y una hoja en blanco para escribir. ¿Mm? Ese fue el testimonio que me dijo, no, Alberto, yo no quiero volver a escribir, yo guardé en un baúl absolutamente todo lo que tenía y no lo quiero volver a destapar y no voy a volver a escribir. A partir del momento en que lo invitamos al grupo de los exclusivistas, tomó la determinación de volver a abrir ese baúl y dijo, no, yo que me voy a perder mi vida y mi existencia. Y empieza ese hombre nuevamente a coger esa pluma y a producir poesía, a producir cuento, a producir novela. Y sabemos que, creo yo que en el contexto del municipio es el mejor declamador que hay. Además es actor. Hace el papel del sacerdote en el último cortometraje, que es La Ceiba de los Pesares. Entonces creo que él finalmente, junto con ese otro grupo de soñadores que somos, es que creo que estamos transformando verdaderamente este municipio y creo que empezamos a ser vistos como si viviéramos en un municipio mítico, único en Colombia. Ya. Voy a decirte qué pienso yo. Sí, 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 Yo sí, no sí. tengo formación en literatura y Sí, me sí. considero muy analfabeta en el asunto. Pero quería preguntarte por eso, porque los exclusivistas me suena, no sé, no es un poco excluyente. Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Ajá. Sí, claro, mira. Y precisamente, a ver, primero que todo, uno no puede ponerle cualquier nombre a un taller literario. Y yo creo que, con el debido respeto de los demás nombres, yo creo que hay palabras que se vuelven muy románticas. Ujú. Y además de muy románticas, de pronto son palabras que ya han sido muy utilizadas y el lenguaje, recordemos, se va desgastando. ¿Sí? Pues sobre su utilización. Y en este caso estábamos pensando en una de las versiones, porque hay varias. Una de las versiones de por qué se llamaban los impresionistas es una, porque hay varias. Es la siguiente. Resulta que los impresionistas en determinado momento se unieron para hacer una exposición, ¿sí? Y según la versión que yo conozco, ellos se engalanaron demasiado, se vistieron demasiado bien, o sea, se volvieron exóticos en su presentación de la exposición y adornaron las cosas de tal manera que alguien en determinado momento llegó y les dijo, uy, pero ustedes más que cualquier otra cosa lo que quieren es impresionar. Y precisamente uno de ellos dijo, excelente. Yo creo que entonces nos deberemos presentar a partir de este momento como los impresionistas. Ve. ¿Sí? Entonces, eso me sirve de qué? De hilo conductor para decir, no, pues es que el término tiene que tener ciertas connotaciones porque tiene que aludir no solamente a un carácter de cierto grupo, sino que tiene que aludir a un movimiento. ¿Sí? Entonces, el movimiento es el exclusivismo. Ajá. ¿Sí? Y el carácter de grupo es que son exclusivistas. El movimiento es el impresionismo Ujú. y el carácter del grupo es los impresionistas. Y cuando tú históricamente vas mirando el nombre de los grupos de poesía, de arte en general, de pintura,
obedece más o menos a ese giro estilístico del cual yo te estoy hablando. ¿Y qué significaría los exclusivistas en el contexto en el que estamos inscritos? Sí, mira, el grupo lo conformamos, no solamente tenemos la presencia de cantantes como la señorita Lisset, tenemos cuentistas, tenemos novelistas y tenemos grandes creadores de ensayo. Somos muy exclusivos cada uno en su área, ¿sí? Y creo que esa diversidad precisamente es lo que permite que el grupo se alimente, se respire con mayor diversidad. Y creo que la magia del arte es que el arte acoge el pluralismo de la diversidad, porque yo creo que en el arte caben todas las disciplinas, no solamente la filosofía estética. Entonces es como paradójico el nombre, ¿no? Porque Sí. exclusivistas da la connotación de que excluye, pero al final hay un montón de perfiles, una diversidad la que se acoge. De la que nos Interesante. retroalimentamos. Ok. Y es muy agradable escuchar a veces sobre un solo término muchas connotaciones. Y creo que antes que cualquier otra cosa, la poesía se alimenta del lenguaje de carácter no denotativo, que te señala con un solo nombre, sino connotativo, una palabra que tiene infinidad de significados. Entonces allí en las reuniones es muy agradable porque entonces tenemos un montón de ventanas abiertas para poder contemplar el objeto. Entonces, tú eres docente y allí conformas un grupo de chicos que comienzan a interesarse en este ejercicio de la escritura, ¿cierto? Pero eso rompe las barreras de la institución. Sí, ¿Cierto? la sacamos del estadio, como se dice. Ok. Sí, sí. Y ya comienzan a inscribirse otros perfiles, otras edades. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es que saltas el muro, Sí. ya, y llegas a la calle, por decirlo de alguna manera? Y si a vos te gusta esta clase de contenido, te invitamos a que te suscribas al canal, le des a la campanita, comentes y compartas. Es muy importante para nosotros tu apoyo. Mira, cuando yo estaba con los chicos en el aula, ya estamos hablando del interior de la institución, yo me encuentro con chicos que me dicen, ay, a mi mamá le gusta también la poesía. Mm. Y yo, ¿cómo que a tu mamá te gusta la poesía? Ay, a mi abuelo le gusta este verso que me enseñó desde pequeño. Entonces yo veo que desde los chicos hay una mamá por ahí, de pronto, invisibilizada totalmente, a la que también puedo llegar. Y yo, ¿cómo así? Ay, que también hay un papa por ahí que en cualquier momento declamó un poema que se llama ¿Quieres que hablemos? Ujú. Está bien, empieza. Habla mi corazón como otros días, pero no, ¿qué dirías? Entonces yo digo, ve, qué interesante, pero es que además de los chicos, los adultos también nos están esperando. Ah. Entonces empiezo a averiguar y me doy cuenta que por ahí hay un declamador, ¿sí? Que se llama Gonzalo, que hay un escritor por ahí que se llama Alex Ceballos, ¿sí? Que hay otro señor que le gusta el cuento, que se llama Leiner, Ah. ¿sí? Que hay otra poeta por ahí, ¿sí? Profesora también jubilada, y hay otro por ahí que se parece mucho a Miguel Hernández. O sea, Miguel Hernández no fue catedrático, Miguel Hernández no asistió a la universidad, Ujú. pero es un apasionado por la poesía. Y yo digo, mira lo interesante del arte, el arte trasciende la academia. Ah. Y de hecho muchos de los artistas no fueron académicos, ¿sí? Y creo que eso es un punto de referencia supremamente importante. Ah. Muchos de los grandes genios de la música, de la literatura, de la pintura, no fueron personas necesariamente academicistas. Sí, ¿no? Eso es interesante cómo el pueblo se impregna de esa sensibilidad y empieza a manifestarse, ¿no? Y hay personajes que lo hacen de tal manera que se vuelven íconos, sin pasar precisamente a veces por ese formato académico que inclusive uno puede creer que tiende a reducir y ahí sí volverse muy exclusivo, ¿ya? En cuanto a esa formación a nivel profesional. Entonces, no, ya no me gusta determinado tipo de música popular, sino que entonces solo música clásica, sin desmeritar, por supuesto, pero se van como encerrando en sí mismos, ¿no? A veces uno puede tener esa impresión.
Entonces, pero me parece fantástico eso, ¿no? Porque la escritura, la música, creo que eso es del pueblo, ¿no? El arte es del pueblo como tal. Y Y bueno, y Lisette, ¿cómo hace para inscribirse? ¿Cómo es que vos llegas y te inscribís en este asunto de la poesía? Porque también, como decíamos hace un rato, cantás. ¿Cómo haces de dónde salió eso? Es chistoso. Gira un poco hacia acá, Sí, sí. Alberto. Es chistoso, pero yo iba con una guitarra, salía de clase de la escuela de música porque he estado como 7, 8 años allí, entonces me ha Mm, gustado bastante. Y el profesor me abordó en la calle. ujú. Me abordó en la calle porque querían que alguien les colaborara con música de fondo en la Ajá, guitarra, porque es algo que atrapa mucho, ¿no? Cuando pones ok. más atención. Claro, claro. Pero pues yo soy principiante, llevo apenas un año aprendiendo guitarra, entonces no podía hacer esto. De todas formas, el profe me pregunta, bueno, pero ¿tú qué haces? Yo le digo pues que soy cantante. Y igual él pues dice que la poesía y la música pues están muy cerca, ¿no? La Ujú. letra de una canción puede estar muy cerca de la poesía. Y él me dice que también soy poeta. Entonces me dice, pero tú también eres poeta, entonces raro. Pero bueno, me hacen una invitación. Al ser pues cantante, quieren que les colabore con la parte de la dicción. Pues uno al tener ejercicios vocales, pues puede Mm, colaborar un poco. Voy, doy esta pequeña clase y me desaparecí un tiempo. Me desaparecí y no volví a ir al grupo hasta que escribo un poema y me dan muchas ganas de hablar con el profesor. Me acerco al grupo, me atienden todos muy bonito, muy hermoso todo, y pues me dan un espacio allí para participar. ujú. Todos, a pesar de que hay personas que claramente saben mucho más que yo estoy recién llegada y Sí. pues también me considero que no soy muy sabedora de los temas, estoy muy principiante en ello, pero de todas formas todos se escuchan entre sí. Entonces es un grupo que como cada quien tiene su especialidad, cada quien te da su punto de vista y como que es muy enriquecedor y intentas participar y no te tratan como, no, pues que tú no sabes, no, es más como bienvenida. Entonces es algo excelente, es una muy buena experiencia. Quiero amarlo de manera impúdica, llena de pasión y desenfreno. Hoy quiero amarlo, besarlo con mis pensamientos más oscuros bajo una nube de perversidad secreta. No quiero solo un beso, quiero ahogarlo y verlo derribarse en un pasivo sueño de silencio sepulcral. No, no puedo hacerlo. No puedo perder este éxtasis que amenaza con quemarme y que me lanza como un puñado de cenizas en el viento de la tarde. Sé que mi amor es impuro, horrendo, mísero, desbocado, pero mi corazón es el nido donde vivirás calmado. Sé que esta historia de vejamen quedará escrita en algún papiro. No seré la primera, pero sí la última que arrancará de ti tus últimos suspiros. esto es Gracias. toda una obra de arte, le digo. Lo puedo poner ahí. Sí, donde quieras. Bueno, Lisette, y tanta inspiración, ¿de dónde salió? Pues la verdad, no me acuerdo bien. Tenía 15 años cuando lo escribí. Hace poquito lo saqué de un cuaderno viejo. Ah, Entonces decidí acomodarlo, corregirlo un poco, enviárselo al profe para que me colaborara un poco con la corrección y quedó así. o sea que desde los 15 o mucho antes ya venías escribiendo o qué? Sí, sí, como a los 14 conseguí un cuadernito, lo forré con foamy azul Ajá, brillante. ajá. Y ahí decidí pues que quería escribir, dibujar, hacer cosas que me gustaran con respecto al ¿También arte. dibujas? Sí, también. O sea, escribís, cantás y dibujás. Sí, señor. Ah, ok. Todas las partes artísticas siempre me han gustado, Ah, tocar instrumentos, ah, siempre. Entonces allí pues escribí algunos poemas y este fue el que me gustó y lo rescaté de mm, allí. qué chévere. ¿Y no recordás de cuál fue la fuente de inspiración? No. Tal vez de pronto sí fue algún novio de la Ajá, época, pero ya ya pasó al olvido. pasó, sí, ya pasó hace mucho tiempo. Ok. Alberto, ¿qué pensás de ese texto?
Manuel Alejandro, mira, cuando yo me detengo a revisar el texto, eh, tiene un trasfondo bastante inquietante y además de inquietante, historicista y además de trascendente, es un golpe a la moral establecida. Mm. Y cuando te digo la moral establecida, pues hay una serie de personajes que me vienen a la memoria que prácticamente han sido íconos en el desarrollo del arte. Cuando yo cojo el texto, ella en su primer verso dice, hoy quiero amarte. Y ya allí hay todo un contenido porque esa misma frase de una u otra manera, desde el banquete de Platón, desde el arte de amar de Erich Fromm, desde el libro sobre el amor de Stendhal y ese maravilloso texto que se llama Del amor de Ortega y Gasset. Muchos compendios y textos que hablan precisamente sobre la afectividad, en este caso del amor. Y ella creo que rompe con esos textos y rompe con esas propuestas. Por eso te digo que es un atentado contra la moral. Ujú. Y si lo miramos desde el punto de vista de pronto del arte en general, pues tendría que referirme a Débora Arango en el contexto de la pintura, ¿sí? Una mujer que fue ninguneada por la iglesia y además por la política de su época. Entonces, cuando yo veo en ese primer verso tanta riqueza, nos podríamos quedar horas enteras hablando del contenido de ese primer verso. Y es por eso que yo considero de que la propuesta de nuestra compañera es una propuesta que irrumpe. Como ella se enuncia de cierta manera, irrumpe con las propuestas actuales de la poesía. Es un texto con una carga un tanto erótica, en donde se pone en escena el deseo de la mujer que tanto inquieta a lo masculino, ¿no? Sí. Yo creo que si algo incomoda a todo lo que se supone está en el marco de lo masculino, es una mujer deseante, ¿ya? Y tus textos siempre van como en esa línea. La idea siempre es como incomodar un poco. Mm. Incluso cuando no quiero, intento siempre poner cosas que hagan ese tipo de incomode, que la gente diga, ok, esto casi no se dice. No me gusta escribir eh, yendo como hacia romantizar, que te amo y solamente te amo y Ah, no me gusta. ok. Siempre intento como desde el lado más del deseo y bueno, incluso se ve un poco hacia la muerte misma, pero pues es más como solamente se toca allí, pero no es como, sí. Y se hace parte del grupo de los exclusivistas, ¿no? Por supuesto, creo que ya lo hemos mencionado. ¿Cómo te has sentido allí? Muy bien. Muy bien porque no te excluyen por ser nuevo o por no tener tanto recorrido como tienen todos allí, porque son personas que han escrito desde hace mucho. Entonces, no me han excluido, te escuchan, te aportan cualquier cosa. Bueno, yo creo que aquí puedes hacer un cambio a esto. Entonces es impresionante cómo te acogen como si fuese una familia. ¿Y cómo es una reunión de los exclusivistas? Te cuento una cosa, normalmente las reuniones de los talleres de escritura creativa son muy estructurados, ¿sí? Uno ya más o menos puede predecir cuál es el recorrido. A diferencia de este grupo, creo que es totalmente desestructurante. Y yo creo que está muy cerca de la creatividad porque la creatividad no puede ser estructurada. Uno no puede darse un horario. Bueno, yo voy a crear durante 1 hora, 30 minutos, 5 segundos. No. Aunque hay ciertos escritores que por querer ganarse algunos aplausos, ellos intentan volverse novelescos. Entonces dicen, por ejemplo, yo no escribo sino cuando la noche está fría
en lo alto del horizonte hay una luna llena y hay un lobo aullando. Ya. ¿Ves? Entonces montan esas películas y uno escucha muchas veces que hay uno que escribía solamente en pantaloncillos, Ujú. hay otro que escribía solamente descalzo, hay otro que escribía solamente durante la mañana y descansaba 5 minutos para tomarse un tinto como un latinoamericano, del cual no quiero nombrar en este momento, pero hay otro latinoamericano que sí quiero nombrar, que es Cortázar, y él sabe que él no es profesional en la escritura, lo dice él, y es uno de los mejores. Simplemente él escribía en el momento en que su naturaleza se lo pedía, ¿sí? Entonces es una vaina muy desestructurante porque allí de un momento a otro surgen cosas nuevas. Y yo creo que esa es la magia del grupo. Mira, hay un poema que se llama Renga, es un estilo y es novedoso y no lo acostumbran mucho, pero es precisamente la composición de un poema en la voz de los que asisten al evento de una poesía. Entonces se reunía, por ejemplo, Cernuda, Octavio Paz, se reunía el padre del surrealismo André Breton, y entre todos construían un poema. Uno empieza, el otro continúa y el otro Wow. finaliza. Ve, qué ¿Sí? chévere. Entonces el Renga es una composición colectiva en donde de hecho debe haber una libertad creativa, porque creo que el hombre se vuelve creativo en la medida en que va conquistando libertades. Ujú. Yo creo que el hombre que menos crea es el hombre más alienado, es el hombre más encarcelado y es el hombre que más repite los vejámenes en este mundo. En cambio, la maravilla de la creación hace que la creación se vuelva disidente. Precisamente fue por eso que dejaron morir de hambre a Miguel Hernández en una cárcel. Estamos hablando más o menos del 36 en España, la guerra civil, y por eso fue precisamente que mataron a García Lorca. Entonces, mira, la creatividad se convierte en un punto neurálgico en la estructuración de ciertos regímenes políticos. Por lo tanto, yo creo que la niña va por un camino de Claro, disidencia, sobre todo porque hay que recordar lo siguiente, mira. Los creadores fundamentalmente de las vanguardias literarias, fueron los modernistas. Y estamos hablando, Rubén Darío dio uno de los aportes más grandes para que las vanguardias existieran. Pero cuando las vanguardias tomaron fuerza, ¿acabaron con qué? Acabaron con el mismo modernismo. Entonces, en ella esa poesía es una irrupción contra las vanguardias, wow. porque se está enunciando una poesía nueva. Pero además de eso, se está enunciando una mujer. Y sobre todo, ¿en qué contexto? En el contexto latinoamericano, que es una cosa bien compleja. Hay una temática en el trasfondo de la poesía de nuestra poeta Lisette, ¿sí? Que tiene que ver de pronto con una sentencia de Oscar Wilde, ¿sí? Lisette, ¿se acuerda de pronto algo de Oscar Wilde? ¿Nos lo recuerdas, por favor? La balada de la cárcel de Reading. Ajá, a ver. Pasa que Oscar Wilde fue condenado por actos homosexuales, entonces, bueno, él va a la cárcel y su compañero era un ex soldado, era soldado. Resulta que él está ahí condenado porque mató a su mujer. Ujú. Él mata a su mujer y está condenado a muerte. Oscar Wilde pues hace como un seguimiento desde el día que él está allí hasta el día pues de su muerte y allí escribe el poema de la balada de la cárcel de Reading, que pues Oscar Wilde hace una mención a que uno tiende a matar lo que ama. Y precisamente esa frase es la que me llama la atención porque Lisette en uno de sus versos dice, no quiero solo un beso, quiero ahogarlo y verlo derribarse. Entonces, si ves ese trasfondo Claro, esa danza entre esa pulsión erótica y esa pulsión de muerte. Qué Exacto. interesante. tan fuerte, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Muy Sí, fuerte, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. A mí me parece que cuando leemos de pronto esos acercamientos amorosos que a veces terminan siendo glamorosos en el contexto de la poesía femenina, se quedan cortas con respecto a esta pulsión Ah. casi que telúrica Ajá. de la poesía de nuestra compañera. Porque legalmente allí hay unas figuras, una antítesis. Esto es todo un canto, mas sin embargo tiene un verso que dice, en un pasivo sueño de silencio sepulcral. Mm. ¿Ves? Entonces allí la muerte aflora, como dices tú, esa pulsión de muerte
tan inexorable en el poema que lo atraviesa todo, ¿sí? Entonces, yo noto que su poesía tiene una tendencia a pensar esos extremos de la vida, del amor y de la muerte. Y eso es muy de Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro que se llama El amor, las mujeres y la muerte. ¿Ves? Y creo que en eso, yo creo que ella se hace única, porque deja de entrever todo un tratado filosófico que hace Schopenhauer sobre el amor, las mujeres y la muerte. ¿Sí? Y por allá al final tiene algo que me recuerda ese concepto de la pequeña muerte en Latinoamérica, que es ese éxtasis cuando nos encontramos bien acompañados y terminamos de amarnos. Ese éxtasis en Latinoamérica lo llaman como la pequeña muerte, en donde perdemos la noción del tiempo, del espacio y de quiénes somos. Una vez más, ¿no? Sí, entonces, sí, creo que allí hay toda una reflexión que podría ser pasiana. Cuando digo pasiana me refiero al Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz. Él hace un poema que me parece a mí maravilloso que se llama El prisionero, ¿sí? Y es nada más ni nada menos que a la manera de hablar y a la personalidad del Marqués de Sade, ¿sí? Entonces, creo que tiene unos sesgos muy parecidos a la poética de Sade y al tratamiento que le hace Octavio Paz a este poeta cuando en el poema le dice, entre comillas, le dice, encerrado en tu castillo de cristal, le dice al Marqués de Sade. Entonces creo que el poema tiene un trasfondo, además, psicológico, tiene un trasfondo muy filosófico. Lizeth, ¿y en tu casa te leen? ¿Qué opinan de tus textos? No me han leído. De hecho, cuando vean el podcast, ahí se van a dar cuenta cuál es el poema que traje. Sí. ¿Qué clase de niña es la que estamos terminando de crear acá? ¿Qué salió de aquí? ¿Qué clase de niña tenés? No te han leído. No me han leído hasta el momento, no. La primera persona en leerme fue aquí, sí. el profesor. Nadie más me leyó. Pasa mucho que a veces uno hace un ejercicio de escritura y uno no está contento con eso que escribe y parece que no va a terminar nunca, ¿no? Sí. En tu caso eso no pasa. No. En el caso es que yo cuando me leo, yo leo a otro. Y yo creo que eso no me pasa solamente a mí. Yo creo que eso le pasó también y le pasa a todos los artistas de cierta manera, pero me traigo a colación de pronto el automatismo. A ver, el automatismo tiene sus orígenes para mí fundamentalmente en el diván rojo. Cuando yo te hablo del diván rojo, tú sabes muy bien que Freud llamaba a su psicoterapia la terapia del diván rojo porque tenía una silla roja donde recostaba a sus pacientes, ¿sí? Y hay un caso clínico de Berta Pappenheim, o un cuadro clínico que se llama Ana O, donde la niña queda muda, pero cuando cae bajo los efectos de la hipnosis, la niña habla. Entonces, él, entre comillas, descubre el inconsciente. Es lo poco que sé de eso. Pero entonces allí, ella, cuando está bajo los efectos de la inconsciencia, de la hipnosis, ella habla. Ella que mientras está entre comillas, despierta, está muda, cuando está bajo los efectos de la hipnosis, habla. Entonces, de cierta manera, allí surge como un interrogante de ese otro que nos enuncia, de ese otro que habla por nosotros, y yo creo que eso fue muy retomado de pronto para vivirlo no solo por André Breton, de pronto por Cernuda, por Octavio Paz, que también fueron muy cercanos, y ahí está el padre del surrealismo. Estamos hablando del automatismo. El automatismo trasciende y uno escucha, por ejemplo, a Cortázar hablar de eso, sin decir automatismo. Cortázar dice, yo en determinado momento estoy en la casa, así como habla pues él, y de un momento a otro cojo la pluma, porque yo no soy profesional en la escritura, ni tengo un horario para escribir, dice Cortázar, sino que en cualquier momento del día me da por coger la pluma y empezar a rayar esa hoja, y yo la rayo, y yo no me fijo si eso quedó bien de ortografía o quedó mal de ortografía, o ese adjetivo está demasiado recargado, sino que yo escribo y dejo el texto. Después es que yo voy y leo el texto y reviso y medio si me gusta o no me gusta, y si me gusta lo corrijo.
Pero si ves cómo Cortázar en su entrevista está hablando de un automatismo puro. Entonces, por eso es que uno ve ese texto como si fuera un desconocido. Uno dice, pero yo cómo podía haber hecho eso. En el caso mío yo no creo. Yo no creo que yo haya hecho eso. Tuvo que haberlo hecho un otro que yo apenas visualizo, apenas me acerco Ah, y apenas nombro. wow. ¿Sí? Entonces, ¿se deja de ser en ese proceso o se es? Yo creo que ese momento es el verdaderamente del ser. Mm. Yo creo que ese momento revela precisamente el universo de lo que verdaderamente somos. O sea que estamos hablando de algo que podríamos llamar la esencia del arte. Porque la esencia del arte yo creo que es la misma esencia del ser. O sea, somos arte. Y de hecho hemos sido, entre comillas, creación. Creo que allá hay una connotación y un símil o una metáfora muy bella entre qué somos nosotros, pues somos una porción de arte. Y creo que en este momento acaba de surgir una nueva proposición. Ah. No, y se habla como desde adentro, como que siento mucho que uno esconde lo que es de pronto y a la hora de escribir de esta forma del automatismo, escribes sin miedo a nada, ¿no? Como bien desde adentro, entonces sacas lo que realmente eres y lo que realmente sientes. Es como si en otros escenarios, en otros espacios, no nos atreviéramos a hacer. Sí, es como a veces en la sociedad, más que todo, se exige como el ser, tener ciertas proporciones, ¿no? Entonces, si tú te amoldas a eso, a veces tienes que dejar algunas partes que vendrían siendo muchas partes artísticas, incluso en la parte en que a veces cuando tú le vas a decir a tu papá, a tu mamá, bueno, mami, ¿qué voy a estudiar, no? No, muchas veces no quieres que tu hijo estudie música o que tu hijo estudie para literatura, te vas a morir de hambre. Ah. Entonces, muchas veces Mm. escondes esas cosas que te apasionan para hacer cosas que estén como mejor con la sociedad. Eh, Aquellos que se dedican al arte y que tienen esa capacidad de ser y no ser, porque con lo que planteaste ahora eso me dejó pensando mucho, ¿cierto? Eh, Creo que este tipo de ejercicios, los que vos venís haciendo con este grupo, le apuestan a eso, al deseo. Sí, sí, definitivamente. Hasta el punto de que yo le pregunto a los chicos, porque tenemos dos categorías, la de jóvenes y la de Ujú. adultos. Yo le pregunto a los jóvenes, bueno, ¿y nos podemos reunir cada cuánto? Yo esperaba que ellos dijeran siquiera una vez cada 15 días. Ujú. Y les digo yo, una vez cada 15 días, no, profe, ¿cómo se le ocurre? Yo no. Entonces digo, entonces nos reunimos una vez cada 8 días. Mira, no, profe, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿cada cuánto nos reunimos? No, nos tenemos mínimo que reunir martes y jueves. Wow. O sea, imagínate un muchacho o una niña de 13, 14, 15, 17, 18 o 20 años suplicándonos de que nos reunamos no una vez, sino 2 veces por semana. Y no es una hora. Wow. A ver, nos quedamos 4 horas. Uf, Alberto, eso a mí me suena a la urgencia de todos Sí, estos chicos, sí. ya por esa oferta, a la urgencia de poder ser. Y creo que hay un ejemplo que deberíamos todos conocer, y es la vida de Kafka. Kafka estudió jurisprudencia, derecho. No sé si terminó abogacía, pero creo que sí lo terminó. Mas, sin embargo, Kafka no es conocido como jurista. De pronto es conocido como jurista en un libro que debemos de leer que se llama El Proceso, ¿sí? Pero Kafka, antes que cualquier otra cosa, es un artista y es un hombre que partió la historia de la literatura y del arte en dos. Entonces, ahí está de pronto el meollo de ese asunto del cual tú traes a colación, que es tan fuerte hoy en día para las personas, como dice Lisset, porque Lisset nos dice de pronto que por algún motivo se ven abocados a tener que adoptar una postura
o de pronto hacer de su deseo un reduccionismo para poder acomodarse a determinado contexto. Y yo leo la poesía de ella aprovechando la pregunta y yo digo, o sea, es una cosa a la que nunca vamos a estar acostumbrados. Legalmente no hay comparación. Porque yo la leo a la luz de muchas mujeres poetas. Ella no tiene comparación. Su poesía no tiene comparación. Y eso es lo que la hace a ella verdaderamente una artista, que es exclusiva. Alberto, háblame un poco de esos logros. A ver, hombre, nosotros empezamos de una manera, como siempre empiezo yo, las cosas y los proyectos, de una manera muy sencilla, muy humilde, sin grandes pretensiones, ¿sí? Sino que todo es como por ensayo y error. Y todo en mi vida parece que es ensayo y error. O sea, yo no espero grandes cosas. Pero no sé, yo me hacía esa pregunta y reflexionaba hoy precisamente con unos estudiantes de por qué llega un momento de tu vida en donde tú lo único que necesitas es abrir las manos para que las cosas te lleguen. Ya no tengo que esforzarme tanto por ir detrás de las cosas, sino que las cosas llegan un momento de tu vida en que te van llegando. Y entonces así empezó. Empezamos con un tallercita de escritura creativa con 3 estudiantes y en determinado momento estuvimos hablando los 3 cuando llegó un cuarto y se quiso sumar y luego un quinto y luego un sexto y llegó un momento en que en el contexto de la institución educativa tuve más de 100 estudiantes interesadísimos escribiendo. Wow. Entonces yo dije, pero ¿qué pasó acá? Entonces, y de esos estudiantes entonces empieza uno a revisar la calidad del producto y más o menos uno puede decir de que esos 120, 130 textos que tenía, habían 70 que tenían un buen nivel, pero habían 23 o 27 que definitivamente se tenían que publicar. Entonces, estos textos empezamos a enviarlos a diferentes concursos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel departamental e incluso a nivel internacional y con la grata sorpresa que empezamos a traernos los reconocimientos, las más hermosas preseas. Entonces nos trajimos primero, incluso a nivel de Hispanoamérica, nos trajimos 5 reconocimientos en el año 2023, ¿sí? Y claro, cuando el rector, los profesores, los padres de familia, la cultura en general, vio que los muchachos sí tenían mucha madera para aportar. Digo, uy, pero estos muchachos en quien menos esperábamos, en quien no creíamos. Entonces los chicos empiezan como a encontrarse y yo creo que ahí está el meollo. ¿Por qué no creían? Yo creo que es la historia. Es una historia del ser humano en Latinoamérica. Yo creo que hay una historia de invisibilizar al otro. Galeano es el que utiliza un término muy literario que es el ningunear al otro. Entonces, y cuando invisibilizo al otro, cuando ninguneo al otro, entonces el otro no cuenta. El otro no es parte de los invitados. ¿Sí? Y yo creo que esa falta de reconocimiento por el otro es lo que hace que el otro no se encuentre. Porque el otro se está buscando, pero no tiene en quién encontrarse. Entonces el meollo es que el otro se encuentra en aquel que lo reconoce y le instaura a uno que no solamente el carácter, el temperamento, sino que empieza a formarse una personalidad, un sujeto de deseo con ganas de no parar. Entonces, imagínate, ese es el inicio de nosotros y detrás de eso pues se vienen un primer puesto en el grupo ya de los adultos, que es un primer puesto a nivel de Hispanoamérica en un concurso de poesía. Después se vienen otros 6 premios. Entonces ya llevamos como en 12 premios a nivel de Hispanoamérica. Después viene una niña a nivel de Iberoamérica y se trae el Reyes Católicos de la Embajada de España. La niña de la que te hablé hace un poco tiempo.
Ahora en este momento tenemos en el Museo de Arte Moderno, ayer apenas, Wow. una niña exponiendo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, ayer. Wow. Y es una niña de 11 años que se acaba de, creo yo, que con la ayuda pues de las circunstancias se va a meter un montón de dinero al bolsillo. Sí. Y hoy precisamente tenemos un chico también participando en el encuentro literario de la Universidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, participando en un concurso de microrrelato. Y estamos seguros que también vamos a completar por ahí 15 o 16 reconocimientos. Wow. Sí. Fuera pues de las invitaciones que nos han hecho, que son invitaciones de carácter excepcional, invitaciones de carácter nacional, como la experiencia de las chicas que fueron invitadas al 41º encuentro de las mujeres poetas en el Museo Rayo de Roldanillo Valle, patrocinadas 100% por la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, la autora Ana Milena Ortiz. Se botó la ventana, tiró todo por la ventana por estas chicas, y eso te digo que les sobró de todo. Wow. Y ahora, pues, nos dan la grata noticia de que estamos como invitados especiales al Encuentro Internacional de Literatura, y el mejor encuentro de literatura del Valle del Cauca, Ajá. que es Oiga Mire Lea, en la biblioteca Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali. No. Sí, sí, sí. Caramba. Estamos. Wow. O sea, qué cosa, o sea, impresionante. Sí, impresionante. Y es, creo yo que le falta más visibilidad a todo ese proceso, o estoy equivocado, o si se ha visibilizado lo suficiente, Yo creo por lo que, menos a nivel local. yo creo que, a ver, pongamos un ejemplo. Cuando escribimos un cuento y lo publicamos, el cuento se tiene que defender solito. Okay. Yo creo que no es lo mismo en la música, ¿no? La Claro. canción, Tiene que llegar a quien tiene que llegar. Es algo que tú publicas y se tiene que defender por sí solo, ¿no? Si conquista bien y si no, pues. Exacto. Ok, muy bien, sí, sí. entonces en ese sentido yo veo que el trabajo que venimos haciendo y los textos, sobre todo la calidad de los textos, esos textos solo se están defendiendo. Y se están defendiendo acá, en el municipio de Yotoco, en el Valle del Cauca, en Colombia y en 22 países más. Claro, entiendo el asunto de lo que estás planteando, ¿no? La obra debe hablar por sí misma, Sí. ¿cierto? Y conquistar a quien conquiste. Pero, ¿no crees que en el andamiaje administrativo, institucional, podría dársele un empujón Más más? fuerte. Sí. Sí, sobre todo porque el beneficio va a ser mucho. O sea, vamos ahí a oferta y demanda. ¿Sí o no? Sí, sí. Yo creo que ofertarle a la comunidad de las familias, de los jóvenes, esta posibilidad de pronto es abrirles un espacio con el que nunca habían contado. ¿Sí? Es un espacio para el encuentro, pero también para el reencuentro. Y además, esto visibiliza la labor no solamente de los entes educativos, sino de los representantes en términos jurídicos y políticos del municipio. Es decir, ahí salen aplaudidos no solamente el docente del taller, sino que sale aplaudido también el director de la institución, pero también sale aplaudido el alcalde. Claro. Porque lo está visibilizando fundamentalmente a alguien que nos hizo una ceremonia durante 450 personas en uno de los mejores hoteles de Cali, que se llama el Hotel Dan. Ajá. ¿Dan Carlton? Sí, sí. Sí. Estamos hablando de la gobernadora. Entonces, hasta allá ya han llegado las cosas y parece que nos van a seguir invitando. Entonces, creo yo que sí es muy importante que aprovechen este espacio de pronto para que lo fortalezcamos y podamos perpetuarlo en el tiempo, porque en el contexto de la cultura, yo creo que una de las cosas que no se logra mucho en la cultura en determinado tipo de momentos es perpetuar el goce estético frente al arte. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, las revistas de literatura. Hay revistas de literatura que tienen una publicación, 2 publicaciones, 3 publicaciones, y paré de contar.
Además, pues de que los chicos se han jalonado ya 14 premios a nivel internacional. Wow. Eso hace que la mirada que tiene en este momento el establecimiento, cuando digo el establecimiento estoy hablando no solamente de la Secretaría de Educación Departamental, de la Subsecretaría de Calidad Educativa dirigido por la doctora Ana Milena Ortiz, sino de los Ministerios de Educación y de Cultura. Eso me pone a pensar, Alberto, en lo importante que es, una vez más, la apertura de esos espacios, ¿no? Volviendo al tema, por ejemplo, de Gonzalo, cómo él se encierra, ¿cierto? Pero cuando aparece un espacio en que su palabra puede tramitarse nuevamente, él decide escribir. Una vez más, yo creo que es una invitación a todos los sectores administrativos, públicos, políticos, ¿cierto?, de nuestro municipio para que se apoye más ese tipo de iniciativas. Yo creo que es un asunto no solamente de expresión artística, de capital cultural, sino también un elemento que ayuda a construir una sociedad más sana, inclusive a nivel mental. Creo que es muy valioso ese ejercicio que ustedes están haciendo, ¿ya? No sé si querés cerrar con algo más. Creo que con tu programa yo creo que vamos a tener la posibilidad no solamente de llegar a las familias de la región, sino también continuar conquistando otros escenarios a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Bueno, sí. Pues ojalá así sea. Gracias. Lisset, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, de verdad que quedo gratamente sorprendido de todo el conocimiento que tienen ustedes dos, de cómo una persona que viene de manera tan reciente del municipio tiene una lectura tan amplia, ya, y de las potencialidades que hay y que a veces nosotros mismos no valoramos o no tenemos muy presentes. Muchísimas gracias y por acá los estaré esperando. Gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos.